Shalom. En esta oportunidad me quiero referir a la parábola del buen samaritano. La encontramos en el libro de Gilel, capítulo 10, versículos 25 al 37. Dice así: Y he aquí un escriba se levantó para ver cuánto conocimiento tenía el rabí y le dijo: Rabino, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dijo: ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Y él dijo: Amarás al Eterno tu Elohim de todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Has hecho un juicio correcto, practica eso como un estilo de vida y vivirás. Esto es como los textos que sirven como introducción a la parábola. Siguen. Pero él, queriendo encontrar una debilidad con el argumento, dijo: ¿Pero quién es mi prójimo? Y Yeshua, aprovechando la pregunta, le dijo: Cierto judío bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, atacándole, le robaron y lo hirieron, dejándolo casi muerto, y se fue. Y coincidió que cierto joven bajaba por aquel camino y, viéndolo, cruzó por la orilla opuesta. E igualmente un levita, al llegar al lugar, viéndolo, cruzó al otro lado de la vía y siguió su camino. Pero un samaritano que pasaba por allí cerca de él, cuando lo vio, fue movido a misericordia, y acercándose al varón, vendó sus heridas, derramando sobre ellas vino y aceite, y poniéndolo sobre su asno, lo llevó al mesón y cuidó de él. Venida la mañana, cuando debía partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, diciéndole: Cuídalo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos tres te parece que llegó a ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: El que hizo misericordia con él. El rabino Yeshua le dijo: Ve tú y haz lo mismo. Esto es interesante porque aquí estamos viendo exactamente a qué se refiere Yeshua con quién es nuestro prójimo. Y eso es lo que queremos ver en esta oportunidad. ¿El tema cuál es? El tema es que vemos varios individuos que pasan por el lugar y no auxilian al hombre que, que fue asaltado por los ladrones. Entonces la pregunta que nos debemos hacer en esta oportunidad es: ¿quién es nuestro prójimo? Muy bien, vamos a detallar algunas cosas. El Cohen se desvió porque no quería quedar impuro y es probable que haya creído que estaba muerto. Es casi seguro que esto haya sido lo que sucedió. Los Kohanim, los sacerdotes, tienen el deber de no contaminarse con muerto para entrar en el templo a hacer su oficio. Y Yeshua acude muy hábilmente a los textos de la Torá para que las personas entiendan. Cuando digo que acude a los textos de la Torá, es a las labores de los Kohanim y otras personas que seguramente el pueblo debía entender. El levita hizo exactamente lo mismo, se desvió. Aquí estamos viendo algo interesante. El Cohen efectivamente estaba acudiendo a la prohibición que tenía en la Torá respecto de no contaminarse con muerto. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema, o un gran problema. Y es que lo más seguro es que este hombre asumió que el hombre que había sido asaltado por los ladrones ya estaba muerto. Entonces quiso evitar pasar por allí para contaminarse. De hecho, ni siquiera se preguntó o por curiosidad vio si el hombre estaba vivo todavía. Simplemente siguió su camino. ¿El problema cuál es? El problema es que la defensa de la vida está primero que oficiar en el templo. Entonces, el Cohen no hizo gala de misericordia, sino más bien de egoísmo, de legalismo y tal vez de un cumplimiento de la Torá muy ceñido a la letra, pero nada relacionado con el alma. Del levita podemos decir exactamente lo mismo. Se desvió porque los levitas también tenían que
oficiar en el templo. Entonces, estos dos hicieron mal porque además la persona con quien está hablando Yeshua reconoce que el que hizo misericordia fue el que atendió a aquel hombre, lo llevó al mesón y pagó sus gastos. Interesante es que no dice el samaritano, sino el que hizo misericordia. Entonces, ¿por qué esto? Porque los samaritanos y los judíos eran rivales muy enconados en ese entonces, y la idea era que unos no querían mencionar a los otros. El samaritano no era Cohen, no era levita, pero sí tuvo misericordia. Se acercó al hombre, lo atendió, independientemente de que hubiera parecido que estuviera muerto. Lo atendió, lo llevó y seguramente el hombre se sanó. Ahora, ¿qué queremos decir con todo esto? El prójimo no se refiere solamente a aquellos quienes estén siguiendo nuestra misma fe. Algunos argumentan que sí, algunas ramas del judaísmo dicen que solamente los de nuestra fe. Aquí hay un problema muy grande porque cuando el Eterno venga a juzgar a todos, no tendrá, o mejor, no señalará las religiones o las sinagogas o las iglesias como referencia para juzgar. No se va a juzgar según iglesias, según congregaciones, según la fe que se profese. No estoy queriendo decir que no sea importante, sino más bien que Él juzgará por los actos, como está escrito en varias partes. Está escrito por allá en Joel, Eclesiastés 12:14 y en Segunda de Corintios 5:10 me parece. Bien, ¿el asunto cuál es? Entonces, nuestro prójimo en realidad es cualquier persona, cualquier ser humano. Obviamente hay prioridades. Primero debemos atender a nuestra casa, después a los de nuestra misma fe y después a los demás. Son prioridades, no acepción de personas. Ahora, obviamente, si hay alguien que está tratando de matar a otra persona, pues vamos en defensa del que está siendo agredido. Y si podemos inmovilizar a la otra persona, pues lo haremos. Pero la misericordia debe estar presente con todos los seres humanos. Obviamente, sabiendo en qué plan está esa persona. Y con esto me refiero a que sus acciones deben hablar de esa persona. No vamos a ser igual de misericordiosos con un delincuente que está haciendo daños en alguna parte. No vamos a hacer lo mismo con él que con una persona que está enferma o que está sufriendo problemas financieros, qué sé yo. Pero aún así, si una persona que se considera rasha está en graves problemas, ¿por qué no ayudarle? Eso es algo que no debe a nosotros preocuparnos en cuanto a que profese o no profese la misma fe. Cuando el Eterno juzgue, entonces, por medio de Yeshua dirá, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, me vistieron, estuve enfermo en la cárcel y me visitaron. Eso no tiene nada que ver con religiones, absolutamente nada. Y a los que va a condenar les dice, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed, no me disteis de beber. Estuve desnudo, no me vestisteis. Estuve en la cárcel o enfermo y no me visitasteis. Son obras de misericordia que cualquier persona puede hacer independientemente de su condición. Entonces, el, el, la parábola tiene que ver con nuestra bondad con las personas y que el prójimo sea toda aquella persona
que pueda ser susceptible de nuestra bondad y de nuestra misericordia. Shalom.